Teorías del origen del universo. El Big Bang. Esta teoría es un modelo científico que usa la analogía de una explosión en un punto y un tiempo determinado. Se estima que sucedió hace 13.800 millones de años, donde toda la materia del universo estaba concentrada en una zona demasiado pequeña. El espacio-tiempo estaba curvado en todos lados hasta que explotó en un violento evento. Esta curvatura se manifestó como una expansión rápida del espacio a lo largo de todo el universo. Se cree que su expansión fue tan rápida que duró tan solo un segundo después de su explosión. Luego de varias decenas de años luz, en esta expansión, la materia se fue agrupando y acumulando para dar lugar a las primeras estrellas y galaxias. De acuerdo a la teoría del Big Bang o de la gran explosión, el universo podría expandirse indefinidamente. Y aunque esta teoría es la más aceptada, falla al intentar explicar qué fue lo que provocó este evento y por qué el universo se encontraba en aquel estado. Para esta teoría es necesario explicar la teoría del Big Crunch, que es exactamente lo opuesto a la teoría del Big Bang. Se basa en que en unos 20.000 millones de años el universo forzado por la gran cantidad de masa empezaría a comprimirse. Las galaxias empezarían a retroceder y con el tiempo chocarían unas con otras. La temperatura se elevaría y el universo se precipitaría hacia un destino catastrófico en el cual quedaría reducido nuevamente a un punto. De esta manera se da origen a la teoría del universo oscilante, que se trata de un modelo que combina el Big Bang y el Big Crunch como partes de un evento cíclico. En esta teoría se habla de un universo que no tiene fin y que tiene diferentes épocas durante su proceso. Se trata de una interminable explosión, expansión, frenado, contracción y compresión. Aunque fue aceptada por los cosmólogos durante algún tiempo, la teoría del universo oscilante dejó de ser popular a partir de 1960, por varias contradicciones o inconsistencias que comenzaron a revelar los científicos. En 1980, Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que el universo no podría rebotar después de una contracción, según lo que sugiere la teoría del universo oscilante, por lo que algunos científicos creen que para que este proceso sea posible, debería reiniciarse todo, incluidas las leyes físicas. Por otra parte, no hay tal cantidad de masa gravitatoria como para justificar el frenado y la posible contracción del universo. La teoría inflacionaria se desarrolló para poder explicar el elevado grado de uniformidad de este universo que no cuadraba del todo con la idea de la expansión, como consecuencia del Big Bang, ya que una explosión no suele generar una distribución tan uniforme de la materia. La inflación cósmica explica cómo una partícula extremadamente densa y caliente que contenía toda la masa y energía del universo, siendo de menor tamaño que un protón, sale desprendida hacia el exterior en una expansión que continúa en los millones de años transcurridos. Desde entonces, según la teoría del Big Bang, la expansión del universo pierde velocidad, mientras que la teoría inflacionaria lo acelera e induce el distanciamiento cada vez más unos objetos de otros. Los cálculos matemáticos han llevado a los cosmólogos partidarios de ella a averiguar la hipótesis de que a los 10 elevado a la menos 43 segundos después de empezar a existir el universo, este debió tener un diámetro de 1.000 billones de veces más pequeño que un átomo de hidrógeno, una temperatura de 100 millones de grados y una densidad casi infinita. La pregunta aquí es de dónde pudo surgir una partícula semejante. El modelo del universo estacionario, conocida también como teoría del estado estacionario, sostiene que el universo nunca tuvo un origen, sino que siempre existió de la misma manera como lo conocemos hoy. Según esta teoría, el universo no solo es uniforme en el espacio, sino también en el tiempo. Así como una región del universo es semejante a otra, entonces sugiere que la apariencia del universo ha sido la misma en cualquier época. Los defensores de esta teoría sostienen que la continua ilusión de material cósmico, consecuencia de la expansión, se veía compensada por la continua creación de materia. Esta teoría rechazaba completamente la hipótesis de una radiación cósmica de fondo, puesto que no había existido una explosión inicial. Los problemas con esta teoría comenzaron a surgir a finales de los 60, pero la prueba definitiva vino con el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas en 1965, la cual era la prueba definitiva del Big Bang, por lo que prácticamente toda la comunidad científica relegó a la historia la elegante teoría del estado estacionario.
Nuestro universo es uno entre muchos, pero el número total de universos es finito, y los posibles universos existentes son similares entre ellos. Esta es la versión final del cosmos que desarrolló Stephen Hawking en sus últimos meses antes de morir. La idea de que encontremos universos que coexisten entre sí parece de ciencia ficción, pero científicos trabajan en definir no solo si hay multiversos, sino también cómo son y de qué forma existen. La hipótesis del multiverso intenta explicar cómo las partículas elementales formaban la masa y de qué manera esa masa podría transformarse casi en cualquier cosa, incluyendo galaxias y teóricamente universos propios. A través de la posible teoría del multiverso se pretende explicar la existencia y como consecuencia la creación de un múltiple número de universos coexistentes con el nuestro. Aunque existen múltiples religiones y cada una de ellas presenta por lo general una explicación para el hecho concreto de la creación, quizá la más aceptada con el paso de los años fue la teoría del Génesis del cristianismo. Teorías del origen de la vida. Según la Biblia, antes de todo ya existían los cielos y la tierra, pues Dios en 6 días agregó los detalles que marcaron el origen de la vida. El día 1 fue la noche y el día. El día 2 el cielo y el mar. El día 3 la superficie terrestre y vegetación. El día 4 las estrellas, el sol y la luna. El día 5 las criaturas del mar y las aves. El día 6 los animales y la humanidad. Y hasta el día 7 fue su descanso. Al día de hoy, el Génesis cristiano y otros tipos de teorías religiosas se encuentran muy abandonadas al haberse encontrado enormes evidencias científicas que prueban lo contrario, también porque son teorías más propias de una época en donde se tenía mucho conocimiento científico. Así también se presenta un nuevo modelo en el cual se explica que aunque se acepta que en un principio se produjo un evento de dimensiones cósmicas, el Big Bang fue obra de un ser divino que impulsó este evento, que hizo algo de la nada y así propició todos los acontecimientos dados hasta el día de hoy. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático tal como lo concibió su creador, por tanto tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. La generación espontánea, llamada también abiogénesis, afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea, en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraban que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces a partir de rocío, suelos húmedos y agua de mar. Durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos, había la creencia de que la vida se podía generar de materia inerte, es decir, de manera espontánea, donde aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ello, en 1620, Van Helmont afirma que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor, junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría hasta a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días, las semillas se transformarían en ratones. En 1668, Reddy cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, las creencias generales se consideraban que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Reddy se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos y realizó un experimento que le dio la razón. Reddy puso carne en frascos, la boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca de otro fue cubierta con gasa que permitía solamente el paso de aire. Días después, la carne del frasco desprotegido tenía gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía, pues sobre ella se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Reddy demostró que los organismos inferiores, como las larvas y los gusanos, no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta allí. De esta manera, Reddy concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis o teoría de la biogénesis. Los experimentos de Reddy demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos de animales visibles, pero no obstante, a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek.
y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. En 1748, John Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los dejó sin tapar. Días después observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Posteriormente, en 1765, Spallanzani repitió el experimento de Needham, con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo. Los vació en varios frascos y usó corchos para tapar la mitad de ellos, sellando herméticamente los demás, hasta que pocos días después observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho, y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues la biogénesis señalaba que habían excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. De esta manera, durante el siglo XIX no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur. En 1864, Pasteur diseñó matraces con cuellos de cisne en los que vertió caldo de cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, del aire podía entrar en estos, sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Si el cuello de cisne se rompía o inclinaba, el medio de cultivo se llenaba de microbios rápidamente. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. Hasta 1908, Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, donde consideraba que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podría capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra a través de meteoros que se impactaron hace millones de años. Sin embargo, su idea fue progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio. No obstante, en la década de los 60, el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esa misma teoría, la litopanspermia, según la cual la vida podría haber viajado protegida en el interior de meteoros y llegado a nuestro planeta desde el espacio. El meteorito contenía diversos aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas y otros compuestos. De hecho, en 1969 quedó demostrada la supervivencia microbiana en el espacio, cuando la nave Apolo 12 trajo desde la Luna los restos de la sonda Surveyor 13, enviada allí en el 67. La sonda contenía colonias de bacterias que habían sobrevivido al viaje de ida y regreso, recurriendo a piezas de caucho como fuente de energía. Entonces la panspermia no resuelve el origen de la vida, solamente la traslada fuera del planeta. Posteriormente, en 1924, Parín publicó El origen de la vida, obra en la que describe la teoría físico-química. Esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Oparín explica que tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual. No contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor como volcanes y materiales radioactivos pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos produciendo otros más complejos, que al interactuar con minerales en los océanos primitivos habían dado origen a gotas coloidales a las que llamó coacervados, ricas en polímeros como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. En 1953, Stanley Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin, hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases de hidrógeno, metano y amoníaco, y sometió la mezcla a descargas eléctricas. En un día sintetizó aminoácidos y una semana después ya se habían formado alcoholes, aldehídos, cetonas, urea, formol, azúcares, lípidos y otras moléculas complejas. Con este experimento se pone en claro que la materia inorgánica pudo originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células.
Muchas gracias por haber visto este video. Hasta pronto.